Un hombre regresa a Valle Escondido, el pequeño pueblo donde abandonó a su hija tras la muerte de su esposa. Él cree que encontrará a una niña bien cuidada, pero descubre a una niña marcada por la negligencia y el miedo. Ante la brutal verdad, percibe que ningún dinero puede reparar los años perdidos. Ahora, él enfrentará todo, incluso la justicia, para reconquistar el amor de su hija que casi perdió para siempre. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El jet privado surcó el cielo azul de Andalucía mientras Augusto Mendoza observaba el paisaje montañoso a través de la ventana. A sus 45 años, el empresario del sector minero había construido un imperio que lo había colocado entre los hombres más ricos de España. Sus negocios se extendían de Sevilla al mundo, pero había un vacío que ninguna conquista financiera lograba llenar. En el bolsillo de su impecable traje italiano llevaba una foto amarillenta, una niña de 5 años con ojos castaños profundos y sonrisa tímida. Sofía, su hija, ahora de 11 años, a quien no veía desde el trágico accidente que se había llevado a Elisa, su esposa. En aquel entonces, destrozado por la pérdida e incapaz de lidiar con la paternidad solo, Augusto había aceptado la oferta de Berenice, prima segunda de Elisa, para cuidar a la niña en Ronda, una pequeña ciudad histórica donde la familia materna tenía raíces. «Estamos iniciando el descenso al aeropuerto de Antequera, señor», informó el piloto por el interfono, interrumpiendo sus pensamientos. Augusto ajustó el reloj. Faltaban 4 horas para el cumpleaños de Sofía. Lo había planeado todo. Regalos caros, una fiesta sorpresa, quizás incluso la propuesta de llevarla a vivir a su mansión en Sevilla. La culpa lo había consumido durante años, intensificada por los informes mensuales de Berenice, siempre formales y distantes, que leía rápidamente entre reuniones. El coche de lujo alquilado serpenteaba por las carreteras empedradas de Ronda. El conductor, un señor conocedor de la región, rompió el silencio. «¿Usted vino a conocer nuestras iglesias barrocas?» «No, vine a visitar a mi hija. Vive con una pariente en la calle de las Flores. Ah, la conozco bien. Casa de muros altos, ¿verdad? ¿La de doña Berenice?» Augusto asintió, sorprendido. «Ciudad pequeña, todo el mundo se conoce», explicó el conductor. «¿Su hija es esa niñita que casi no sale de casa? Siempre ayudando en las tareas». Algo en el tono del hombre incomodó a Augusto. «¿Cómo así ayudando en las tareas?» El conductor dudó. «Bueno, usted sabe, los niños necesitan aprender responsabilidades». Antes de que Augusto pudiera interrogarlo más, llegaron al destino. La casa colonial de muros altos y portón de hierro tenía una apariencia imponente, pero algo en el jardín descuidado y en las tejas rotas indicaba abandono. Augusto despidió al conductor y respiró hondo antes de tocar el timbre. Nadie respondió. Después de varios intentos, decidió rodear la propiedad, siguiendo un camino de piedras hasta la parte trasera. Lo que vio le paralizó los pulmones. En el patio embarrado por la lluvia reciente, una niña delgada y pálida, vestida con ropa raída, cargaba pesados baldes hacia una pequeña pocilga donde gruñían 2 cerdos. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño mal hecho, y sus brazos finos temblaban con el esfuerzo. «Sofía», la voz de Augusto salió como un susurro estrangulado. La niña se giró asustada, derramando agua lodosa sobre sus propios pies descalzos. Sus ojos, idénticos a los de la foto, se abrieron de par en par. No hubo reconocimiento inmediato, solo miedo. «¿Quién es usted?», preguntó ella, retrocediendo. La pregunta fue como una puñalada. Su propia hija no lo reconocía. «Soy yo, Sofía, tu padre». La niña frunció el ceño, confusa, como si intentara encajar un rostro adulto en el recuerdo infantil que guardaba. Augusto dio un paso en su dirección, pero ella retrocedió instintivamente. «Sofía, ¿quién está ahí?». Una voz estridente cortó el aire. Berenice apareció en la puerta trasera, una mujer de 50 años, cabello teñido y postura rígida. Su rostro se transformó al ver a Augusto. «¿Augusto? ¿Qué haces aquí? No recibimos notificación de tu visita». «¿Notificación? ¿Necesito autorización para ver a mi hija?».
La rabia comenzaba a reemplazar el shock. Berenice se acercó, intentando interponerse entre él y Sofía. Claro que no, pero solemos mantener una rutina. Sofía tiene deberes. ¿Deberes? Está alimentando cerdos, descalza, cubierta de barro. Son tareas domésticas. Berenice sonrió nerviosamente. Importante para la formación del carácter. La educación que a Elisa le gustaría que tuviera. Al escuchar el nombre de su madre, Sofía levantó la vista, revelando profundas ojeras en su rostro infantil. «Ve a lavarte, Sofía», ordenó Berenice. «Tu padre ha venido a visitarte. ¡Qué agradable sorpresa!». La niña obedeció prontamente, como un soldado cumpliendo órdenes. Augusto notó callos en sus pequeñas manos cuando soltó los baldes. «¿Qué está pasando aquí, Berenice?». Augusto mantuvo la voz baja, conteniendo la furia que lo consumía. «Pasa. Podemos hablar civilizadamente». La sala de la casa contrastaba con el exterior decadente. Muebles antiguos bien conservados, porcelanas en vitrinas, alfombras persas. Sofía reapareció minutos después, aún con el mismo vestido raído, pero con el rostro y las manos lavados. Se sentó rígidamente en una silla apartada, con la mirada baja. «Sofía, tu padre vino para tu cumpleaños. ¿No es maravilloso?». La voz de Berenice sonaba artificialmente dulce. La niña asintió mecánicamente sin emoción. Augusto sintió un nudo en la garganta. «Te traje regalos», dijo él, extendiendo paquetes coloridos que llevaba en la maleta. Sofía miró a Berenice, como si pidiera permiso. «Puedes cogerlos», autorizó la mujer, con cuidado. Casi reverencia. Sofía abrió los envoltorios. Libros, una muñeca cara, una tablet de último modelo. Su expresión permaneció vacía, como si no supiera qué hacer con aquellos objetos. «Gracias, señor», murmuró. «Puedes llamarme papá», corrigió Augusto gentilmente. «Gracias, papá», repitió ella, sin emoción. El almuerzo que siguió fue una grotesca escenificación de normalidad. Berenice hablaba sin parar sobre los supuestos progresos de Sofía en la escuela local, sus clases de piano, sus amigos imaginarios. La niña permanecía en silencio, comiendo poco, respondiendo solo cuando se le preguntaba directamente. Cuando Sofía fue enviada a estudiar a su habitación, Augusto confrontó a Berenice. «¿Qué clase de vida le has dado a mi hija?». «Una vida disciplinada», respondió ella a la defensiva. «El dinero que envías mensualmente garantizó educación, salud, techo. Necesita aprender el valor del trabajo. Tiene 11 años. Vi cómo me mira, con miedo. ¿Qué le has hecho a mi hija? ¿Estás cuestionando mis métodos después de 6 años de ausencia? Tú la abandonaste aquí». Las palabras golpearon a Augusto como una bofetada. Era verdad. La había abandonado, enviando dinero para aplacar su conciencia, creyendo en los informes superficiales, nunca verificando personalmente. «Quiero ver su habitación», exigió. «Está perturbando la rutina de la niña», protestó Berenice. «Ella necesita estudiar». Ignorándola, Augusto subió las escaleras, abriendo puertas hasta encontrar a Sofía. La visión le heló la sangre. La habitación era un ático adaptado, con una cama simple, sin decoración infantil. La niña estaba sentada en el suelo frío, escribiendo en un cuaderno gastado. «Sofía», la llamó suavemente. Ella se levantó inmediatamente, tensa. «¿Estás bien aquí?», preguntó, sabiendo que la verdadera respuesta no vendría mientras Berenice pudiera escuchar. «Sí, señor». «Papá», se corrigió rápidamente. Augusto notó manchas moradas en los brazos delgados que ella intentaba esconder tirando de las mangas. Respiró hondo, conteniendo la rabia. «Me quedaré en la ciudad por unos días», dijo mirándola a los ojos. «Volveré mañana». Algo tembló en la mirada de Sofía, una chispa de esperanza tan tenue que casi pasó desapercibida. Augusto sintió que el corazón se le partía. Salió de la casa con la determinación de un hombre en una misión. En el hotel, pasó la noche entera investigando en su portátil, tomando notas furiosas, haciendo llamadas. Cuando el sol salió ya tenía un plan. Sofía no pasaría ni un día más en aquel infierno disfrazado de hogar. El sol aún no había despuntado cuando Augusto se despertó en el pequeño hotel de Ronda. En realidad, apenas había podido dormir, atormentado por las imágenes de Sofía.
los ojos vacíos, las manchas en los brazos, el miedo en cada gesto. Durante la madrugada, había investigado obsesivamente sobre derechos del niño, consejo de protección, procesos de transferencia de custodia. Como un hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero e influencia, se sintió impotente ante la burocracia del sistema. Después de un desayuno intocado, se dirigió a Antequera, una ciudad más grande en las cercanías. El GPS lo guió hasta un antiguo edificio restaurado en el centro, donde se encontraba la oficina de la abogada que su contacto en Sevilla le había recomendado con urgencia, doctora Camila Reséndiz, especialista en Derecho de Familia. La sala de espera contrastaba con las lujosas oficinas a las que estaba acostumbrado. Paredes de piedra expuestas, muebles sencillos pero elegantes, juguetes organizados en un rincón. Una joven secretaria lo recibió. «Señor Mendoza, la doctora Camila está esperando». Camila Reséndiz tenía 40 años, cabello rizado recogido en un moño profesional y ojos perspicaces detrás de unas gafas de montura gruesa. Su apretón de manos fue firme, su mirada evaluadora. «Mi colega de Sevilla me explicó a grandes rasgos su situación», dijo ella, indicando la silla frente a él. «Pero necesito escuchar todos los detalles directamente de usted». Durante la hora siguiente, Augusto relató todo: la pérdida de Elisa, la decisión de dejar a Sofía con Berenice, los años de ausencia, la visita del día anterior. Con cada palabra, sentía el peso de su propia negligencia. La abogada escuchaba con atención clínica, tomando notas ocasionales, sin juicio aparente. «Señor Mendoza», dijo finalmente, «voy a ser directa. Usted se encuentra en una posición legalmente complicada». «¿Por qué?» «Soy el padre biológico». «Sí, pero formalmente acordó la tutela de Berenice Almeida hace 6 años. Durante ese periodo, sus visitas fueron prácticamente inexistentes, según usted mismo admite. A los ojos de la ley, esto puede interpretarse como abandono». Las palabras golpearon a Augusto como un puñetazo en el estómago. «Pero envié dinero mensualmente». «Generosamente». Proveer financieramente y ejercer la paternidad son cosas distintas a los ojos de la justicia, explicó Camila, sin suavizar la realidad. Sin embargo, continuó, si lo que presenció configura negligencia o abuso, tenemos base para una acción inmediata. Necesitamos pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Documentación de las condiciones en que encontró a su hija, testigos que puedan atestiguar los malos tratos, informes médicos confirmando negligencia, registros escolares que indiquen problemas. Augusto se pasó las manos por el rostro, sintiendo el cansancio de la noche de insomnio. ¿Cómo empezamos? Primero, una denuncia formal al Consejo de Protección. Segundo, necesitamos documentar todo. Fotografíe el ambiente donde vive Sofía, registre sus interacciones, busque vecinos o profesores que puedan haber observado algo. Tercero, si es posible, un examen médico independiente. Y mientras tanto ella sigue allí. En esa situación, Camila suspiró comprendiendo su angustia. Desafortunadamente, los procesos legales requieren tiempo. Retirar a un niño de su residencia sin orden judicial puede complicar su caso. ¿No puedo simplemente llevármela? Soy el padre. Legalmente no. La tutora tiene la custodia oficial. Cualquier acción precipitada podría interpretarse como interferencia ilegal en la tutela. Augusto se levantó, caminando inquieto por la sala. ¿Y si ella está en peligro inmediato? En ese caso, el Consejo de Protección puede intervenir rápidamente. Por eso necesitamos pruebas concretas, señor Mendoza. Después de más orientaciones detalladas, Augusto salió de la oficina con un plan estructurado. Primero visitar el Consejo de Protección local. Luego, regresar a casa de Berenice con el pretexto de pasar más tiempo con Sofía, documentando discretamente todo lo que pudiera. El Consejo de Protección funcionaba en un modesto edificio cerca del Ayuntamiento de Ronda. Allí, Augusto conoció a Marcia Olvera, consejera de protección de mediana edad con expresión maternal y mirada experimentada. Comprendo su preocupación. Señor Mendoza, dijo ella después de escuchar su relato, pero necesitamos seguir protocolos. Haremos una visita a la residencia para una evaluación preliminar.
¿Cuándo? No podemos informar la fecha exacta. Las visitas sorpresa son más eficaces para evaluar la situación real. ¿Y si le pasa algo a mi hija mientras esperamos? Marcia lo miró con seriedad. Usted tiene mi número. Cualquier emergencia, póngase en contacto de inmediato. Frustrado con la lentitud burocracia, pero determinado, Augusto siguió hacia su próximo objetivo: documentar todo. Compró una cámara discreta con zoom potente y regresó a las proximidades de la casa de Berenice. Desde un café con vista parcial al patio, fotografió a Sofía tendiendo ropa pesada bajo el sol fuerte, cargando baldes, limpiando el área exterior. A través de la lente, percibió detalles que le habían escapado el día anterior: la extrema delgadez, la postura encorvada de quien carga demasiado peso, la mirada constantemente vigilante. Cuando se preparaba para salir, fue abordado por una señora de cabellos blancos y postura erguida, que se había sentado discretamente en la mesa vecina. «Usted es el padre de la niña, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Augusto se tensó. «¿Cómo lo sabe?». «Soy Francisca Menéndez. Vivo en la Casa Amarilla, vecina de Berenice». Indicó con la cabeza una construcción colonial cercana. «Lo vi ayer, y el parecido con la niña es inconfundible». Augusto estudió a la anciana con cautela. «¿Conoce a mi hija?». «La conozco lo suficiente para saber que esa casa no es lugar para una niña». Doña Francisca se acercó, bajando aún más la voz. «Hace años que observo. Al principio, pensé que eran solo reglas estrictas de educación. Después, ella sacudió la cabeza, dejando la frase incompleta. ¿Por qué nunca denunció? Una mirada de culpa cruzó el rostro arrugado. Lo intenté una vez. Berenice tiene influencia en la ciudad. Es sobrina del antiguo alcalde. La denuncia fue archivada como malentendido. Augusto sintió que la rabia volvía a crecer. ¿Qué más puede contarme? Venga a mi casa mañana, cuando Berenice lleve a Sofía a la iglesia. Tengo algo que mostrarle. Esa tarde, Augusto regresó a casa de Berenice, anunciando que pasaría el resto del día con Sofía para compensar el tiempo perdido. La tutora dudó, pero el valor que él deslizó discretamente en su dirección para gastos extras justificó. Pareció suavizar sus objeciones. Sofía tiene tareas que cumplir, insistió Berenice. Estoy seguro de que un día libre no perjudicará su formación, replicó él apenas conteniendo el sarcasmo. Sofía apareció vistiendo lo que claramente era su mejor ropa, un vestido simple, descolorido de tantos lavados, pero limpio. Su cabello estaba peinado y recogido con una cinta, pero nada disimulaba la palidez o los ojos asustados. «Vamos al parque», invitó a Augusto. La pregunta le sonó extraña incluso a él. Un padre preguntando a su propia hija si podían ir al parque, como si fueran extraños en una primera cita. Sofía miró a Berenice, buscando aprobación. «Ve», autorizó la tutora. «Vuelvan antes de las 6. Ella necesita ayudar con la cena». Caminando por la ciudad histórica, Augusto intentaba desesperadamente establecer conexión con su hija. Sofía respondía educadamente, pero con frases cortas ensayadas. En el parque se sentaron en un banco apartado. «Sofía», comenzó él gentilmente, «¿estás feliz viviendo con tía Berenice?». La niña se tensó inmediatamente. «Tía Berenice me cuida bien». «No fue lo que pregunté, querida. Pregunté si eres feliz». Sofía miró a su alrededor como si verificara si estaban realmente solos. «La señora dijo que no debo quejarme, que debo estar agradecida por el techo y la comida». «¿La señora?» «A tía Berenice no le gusta que la llame tía. Dice que en realidad no tenemos parentesco». Augusto respiró hondo. «Sofía, si algo está mal puedes contármelo. Soy tu padre, estoy aquí para protegerte». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas que ella contuvo rápidamente, como si llorar estuviera prohibido. «Usted se irá de nuevo». La simple frase destrozó lo que quedaba del corazón de Augusto. «No, Sofía, no me iré. Vine para quedarme contigo». Ella lo miró con desconfianza aprendida de la manera más dura. «Todos dicen cosas y luego...». Su voz falló. Augusto se arriesgó a tomar su pequeña mano callosa. Ella no retrocedió, pero tampoco le devolvió el gesto. «Prometo que esta vez es diferente», dijo, sintiendo el peso de cada palabra.
Voy a corregir mis errores. En la heladería, Augusto observó a Sofía devorar el helado con avidez mal disimulada, como quien rara vez tiene acceso a tales lujos. Entre preguntas cuidadosas, descubrió fragmentos de la rutina de su hija. Despertarse a las 5 para preparar el café de Berenice, limpiar toda la casa antes de la escuela, cocinar, lavar, planchar, alimentar a los animales, estudiar por la noche cuando ya estaba exhausta. Cuando regresaron a casa, Berenice los esperaba en el porche como una centinela. 6:10, observó, consultando ostensiblemente el reloj. Asumo la responsabilidad por el retraso, respondió Augusto. Mañana volveré para continuar nuestro paseo. Mañana tenemos misa y luego compromisos, interrumpió Berenice. Quizás la próxima semana. Estaré aquí a las 2 después de misa, insistió él en un tono que no admitía objeción. Empresario acostumbrado a mandar, usaba ahora esa autoridad natural contra la tutora. Sofía necesita conocer a su padre. Cuando Sofía entró, Berenice sujetó el brazo de Augusto con fuerza sorprendente. No le alimentes expectativas a la niña, siseó. Sabemos que tu visita es temporal. Tu imperio no se administra solo, ¿verdad? Y Sofía tiene una vida estructurada aquí. Augusto le quitó la mano con firmeza. Una vida de servidumbre, querrás decir. Prefiero llamarlo preparación para el mundo real, un mundo que no tiene lugar para princesas mimadas. Veremos qué piensa el juez de su metodología educativa. Los ojos de Berenice se estrecharon. ¿Me estás amenazando? Estoy prometiendo, respondió él dándose la vuelta y marchándose, antes de que su rabia explotara por completo. En el hotel, Augusto revisó las fotos tomadas durante el día. Catalogó sus observaciones y envió todo a la doctora Camila. El mensaje que recibió de vuelta fue directo. Evidencias prometedoras, pero necesitamos más. Siga documentando. Estoy preparando la petición inicial, pero un informe médico fortalecería mucho nuestro caso. Acostado en la cama, Augusto no conseguía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía a Sofía cargando baldes pesados, a Sofía verificando si Berenice la observaba antes de responder cualquier pregunta, a Sofía devorando un simple helado como si fuera un banquete. Su hija vivía como sirvienta en la casa que debería ser su hogar, mientras él, a cientos de kilómetros, acumulaba fortunas. El celular sonó a las 23:42. Era doña Francisca. Señor Mendoza. Su voz temblaba. Acabo de ver algo que usted necesita saber. La niña está siendo castigada por el retraso de hoy. Está afuera, bajo la lluvia que comenzó, lavando el patio. Augusto se levantó de un salto. Voy para allá. No. La voz de la anciana era urgente. Berenice sabrá que fui yo quien se lo contó. Venga mañana, como acordamos. Tengo pruebas más concretas para mostrarle. Pruebas que ningún juez podrá ignorar. Reticente, Augusto asintió. La tormenta que caía afuera era el presagio perfecto para la tormenta que se formaba en su corazón, una mezcla de culpa, rabia y determinación que no se aplacaría hasta que Sofía estuviera segura en sus brazos. La lluvia había cesado cuando Augusto salió del hotel a la mañana siguiente. Las calles empedradas de Ronda brillaban húmedas, reflejando el cielo que comenzaba a clarear. La ciudad colonial despertaba lentamente, comerciantes abriendo sus puertas, fieles más devotos dirigiéndose a la iglesia matriz para la primera misa. Conforme lo acordado, Augusto esperó en una cafetería con vista a la iglesia. A las 8:30, precisamente, vio a Berenice y Sofía salir de casa y caminar hacia el templo. Sofía llevaba un discreto vestido azul claro y una Biblia gastada. De lejos, podrían parecer solo tía y sobrina yendo a misa dominical, una escena común en el interior andaluz. Solo los ojos atentos de Augusto notaron cómo Sofía mantenía una distancia reglamentaria de Berenice, cómo su cuerpo tenso parecía listo para esquivarse ante cualquier movimiento brusco. Cuando las dos entraron en la iglesia, Augusto se dirigió rápidamente a la casa amarilla vecina a la propiedad de Berenice. Doña Francisca ya lo esperaba en el portón. «Buenos días, señor Mendoza, tenemos poco tiempo. La misa del padre Antonio nunca dura más de 1 hora». La casa de la señora era lo opuesto a la de Berenice, más pequeña, más sencilla, pero acogedora. Fotos de familia decoraban las paredes,
Plantas florecían en macetas coloridas y el olor a café recién hecho llenaba el ambiente. «Por aquí», indicó ella, conduciéndolo a una pequeña sala de estar. En la esquina, un escritorio sostenía un monitor conectado a una computadora que parecía fuera de lugar en el ambiente tradicional. «Mi nieto me instaló cámaras de seguridad hace 2 años», explicó, sentándose frente al monitor. «Soy viuda y vivo sola, él se preocupa. El sistema graba todo lo que sucede en la calle y parte del patio delantero. Y también», dudó, «parte del patio lateral de Berenice». Augusto se sentó a su lado tenso. «¿Y qué registraron esas cámaras? Primero necesito que entienda algo». Doña Francisca se giró para mirarlo, ojos cansados pero firmes. «Soy maestra jubilada. Trabajé 40 años con niños. Sé reconocer cuando algo está mal, pero también sé los límites de mi intervención. ¿Por qué no pudo ayudar a mi hija antes?». La señora suspiró. «Lo intenté, créame. Hice denuncias anónimas que fueron archivadas. Ofrecí ayuda a Sofía cuando la encontraba, pero ella siempre decía que estaba todo bien, claramente aterrorizada. Berenice tiene influencia aquí, familia tradicional, parientes en la política local. Nadie quería confrontarla, pero ahora está dispuesta a ayudarme, porque usted es el padre. Tiene una legitimidad que yo no tengo». Ella se volvió hacia el ordenador. «Lo que voy a mostrar no es fácil de ver». En los videos fechados de las últimas semanas, Augusto vio escenas que le revolvieron el estómago. Sofía barriendo la acera bajo una fuerte lluvia, cargando bolsas de basura casi más grandes que ella misma, siendo reprendida con violencia verbal cuando un jarrón se rompió accidentalmente. En una secuencia particularmente perturbadora, Berenice arrastraba a Sofía del brazo después de que la niña aparentemente tardara demasiado en regresar de un encargo. «Dios mío», murmuró Augusto, pasándose las manos por el rostro. «¿Cómo permití que esto sucediera?». «Hay más», dijo doña Francisca gravemente. «Mire esta grabación de anoche, después de que ustedes volvieran del paseo». El video nocturno mostraba a Sofía en el patio, bajo una lluvia intensa, fregando el patio de piedras con un cepillo, mientras Berenice observaba desde la terraza cubierta, bebiendo algo que parecía ser vino. La escena duró casi media hora, hasta que la niña, empapada y temblando visiblemente incluso en la grabación de baja calidad, fue finalmente autorizada a entrar. «Ese fue el castigo por el retraso de 10 minutos», explicó doña Francisca. Augusto sintió que la bilis le subía por la garganta. «Necesito copias de todo esto». «Ya las preparé». Ella le entregó una memoria USB. «Está todo aquí, con fechas y horarios. Y hay una cosa más». La anciana se levantó con cierta dificultad y fue hasta un cajón, de donde sacó un cuaderno escolar simple, de tapa azul. «Encontré esto en mi jardín hace 3 semanas. Sofía debe haberlo tirado por la ventana durante uno de los castigos. Es una especie de diario». Augusto tomó el cuaderno con manos temblorosas. En las primeras páginas, con una caligrafía infantil cuidadosa, había relatos sencillos del día a día. A medida que avanzaba, sin embargo, el contenido se volvía más sombrío. «Hoy no pude terminar de limpiar el baño antes de que la señora regresara. Me quedé sin cenar. La señora dijo que soy ingrata, que debería agradecer no estar en un orfanato, que papá no me quiso. Rompí un plato hoy. La señora se enojó mucho. Dormí en la lavandería. Tengo hambre. Solo quedó un poco de arroz para mi cena». La última entrada era de hace apenas una semana. «Hoy cumplí 11 años. Nadie lo recordó. Soñé que mamá estaba viva y papá venía a buscarnos». Augusto cerró el cuaderno, incapaz de continuar. La culpa lo sofocaba. «¿Puedo quedarme con esto?». «Es por eso que se lo mostré», asintió doña Francisca. «Úselo para salvar a esa niña». El sonido de la campana de la iglesia anunciando el final de la misa interrumpió la conversación. «Vaya», lo apuró la señora. «Estaré disponible para testificar cuando sea necesario». Augusto guardó la memoria USB y el diario cuidadosamente y salió por la parte trasera de la casa para evitar ser visto. En lugar de regresar directamente al hotel, se dirigió a la pequeña escuela municipal donde, según sus investigaciones, Sofía estudiaba. A pesar de ser domingo, había movimiento en el edificio sencillo, una feria de ciencias
Estaba siendo preparada para la semana siguiente. Augusto se identificó en la secretaría como padre de Sofía Mendoza y pidió hablar con la profesora de su hija. Luisa Tejada, informó la funcionaria, consultando un registro. Ella está en la sala 8 preparando los proyectos. La profesora Luisa, una joven de unos 30 años, arreglaba carteles cuando Augusto llamó a la puerta. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella ajustándose las gafas de montura colorida. Soy Augusto Mendoza, padre de Sofía. El rostro de la profesora mostró inmediata sorpresa, seguida de algo que parecía alivio. Señor Mendoza, qué bueno conocerlo finalmente. Sofía mencionó que usted estaba en la ciudad. ¿Ella habló sobre mi visita? Brevemente. Sofía habla muy poco, en realidad. Luisa indicó una silla. Por favor, siéntese. Imagino que querrá saber sobre su rendimiento escolar. En realidad quiero saber sobre todo, dijo Augusto sentándose. ¿Cómo está en la escuela? Si tiene amigos, si parece bien. Luisa dudó midiendo las palabras. Sofía es extremadamente inteligente. Sus notas son ejemplares, principalmente en lengua y matemáticas. Pero socialmente, la profesora hizo una pausa. No interactúa mucho con los otros niños. Siempre parece cansada. Muchas veces cabecea durante las clases. Trae meriendas inadecuadas cuando las trae. Falta con frecuencia, siempre con justificaciones de tareas domésticas. ¿Y la escuela nunca cuestionó esas faltas? Cuestionamos. La señora Almeida siempre tiene explicaciones convincentes, y Sofía nunca contradice a la tutora. Pero usted sospechaba que algo andaba mal, dedujo Augusto. Luisa respiró hondo. Como profesora, estoy obligada por ley a informar cualquier sospecha de abuso. Lo hice 2 veces en los últimos 3 años. ¿Y qué pasó? Visitas programadas del Consejo de Protección que no resultaron en nada. La señora Almeida es muy preparada. La casa está impecable. Sofía aparece bien vestida e instruida para decir que todo está bien. Pero usted no lo creyó. Conozco a mis niños. Señor Mendoza, sé cuándo están sufriendo, aunque no puedan o no sepan expresarlo. Luisa abrió un cajón y sacó una carpeta. Tengo todo documentado. Días en que Sofía llegó con hematomas, días sin merienda, trabajos escolares con temas recurrentes de abandono, dibujos preocupantes. Augusto examinó la carpeta, sintiéndose simultáneamente agradecido por la dedicación de la profesora y devastado por las evidencias de sufrimiento que se acumulaban. ¿Por qué me está mostrando esto ahora? Porque usted está aquí, respondió Luisa simplemente. Porque Sofía sonrió por primera vez en años cuando contó que había visto a su padre. Fue una sonrisa pequeña, asustada pero real. Y porque dudó. Recibí una llamada de la doctora Camila Reséndiz anoche. Augusto levantó las cejas, sorprendido. Somos amigas desde la universidad, explicó Luisa. Cuando ella me contó sobre su caso, me di cuenta de que finalmente teníamos una oportunidad real de ayudar a Sofía. ¿Usted testificaría? Con seguridad. Y puedo proporcionar copias de todo esto. Ella indicó la carpeta. Hay algo más que debería ver. Luisa sacó un dibujo hecho con crayones. Mostraba 3 figuras. Una mujer de cabello oscuro con alas de ángel, un hombre de traje al lado de un edificio grande, y una niña pequeña entre rejas que parecían una jaula. Sofía dibujó esto hace 2 meses, cuando les pedí que representaran familia, explicó Luisa. La profesora anterior me alertó sobre sus dibujos, así que comencé a guardarlos. Augusto observó la figura angelical que representaba a Elisa y la representación de él mismo, distante, al lado de lo que presumiblemente era su imperio empresarial. Sofía atrapada en una jaula. El mensaje era demasiado claro para ser ignorado. Hay algo más, dijo Luisa titubeante, algo que ocurrió el viernes antes de su llegada. Sofía se desmayó durante la educación física. Nada grave, aparentemente. La enfermera lo atribuyó a la falta de alimentación adecuada. Pero cuando la examinamos, hizo una pausa. Había marcas en su espalda, marcas de cinturón. Augusto sintió como si el aire hubiera sido succionado de la sala. ¿Ustedes lo reportaron? Inmediatamente. El Consejo de Protección programó una visita para mañana. ¿Mañana? Augusto se levantó. Necesitamos actuar ahora, hoy. Estoy plenamente de acuerdo, dijo Luisa.
Pero tenemos que seguir los protocolos legales, o Berenice podrá revertir cualquier decisión judicial alegando irregularidades procedimentales. Frustrado, pero entendiendo el argumento, Augusto organizó con Luisa la estrategia para el día siguiente. Ella estaría presente durante la visita del Consejo de Protección, al igual que doña Francisca. La doctora Camila ya había sido notificada y preparaba la documentación necesaria. Al salir de la escuela, Augusto recibió un mensaje de doña Francisca. Regresaron de misa. Berenice salió de nuevo sola, probablemente para el almuerzo dominical en casa de su hermana. Sofía se quedó. Parece estar haciendo limpieza. Un nuevo mensaje llegó enseguida. La niña parece febril. Está tosiendo. Consecuencia de la lluvia de anoche, imagino. Augusto sintió que la sangre le hervía. Sofía estaba enferma, sola, aún siendo forzada a trabajar después de pasar la noche anterior bajo la lluvia como castigo. La idea de esperar hasta el día siguiente, siguiendo protocolos y procedimientos mientras su hija sufría, se volvió insoportable. Conduciendo de vuelta al centro histórico, paró el coche a una distancia segura de la casa de Berenice. Una decisión se formaba en su mente. Una decisión que podría complicar el proceso legal, pero que su instinto paterno, finalmente despierto después de años de letargo, exigía que tomara. Sofía no pasaría una noche más en aquella casa. No importaban las consecuencias. Augusto Mendoza, que había construido un imperio siguiendo reglas y procedimientos, estaba a punto de romperlos todos por el bien más preciado que jamás había poseído, la hija a la que durante tanto tiempo había descuidado. El ímpetu de Augusto fue interrumpido por el sonido del celular. Era la doctora Camila. «Señor Mendoza, ¿dónde está?» «Cerca de la casa de Berenice. Mi hija está allí enferma, sola, siendo forzada a trabajar después de pasar la noche bajo la lluvia». La rabia se transparentaba en cada palabra. «Entiendo su indignación», respondió Camila con voz tranquila pero firme. «Pero necesito que me escuche atentamente». Conseguí adelantar la visita del Consejo de Protección para hoy. La consejera Marcia está en camino, junto con un médico del centro de salud local. Llegarán en aproximadamente 20 minutos. Augusto respiró hondo, intentando controlar el impulso de invadir la casa. «Estaré allí». «No, señor Mendoza. Su presencia durante la inspección inicial puede ser contraproducente. Berenice podría alegar persecución o coacción. Deje que los profesionales hagan su trabajo primero». «¿Y si ella impide la entrada? ¿Y si prepara a Sofía para mentir de nuevo?» «Berenice no está en casa en este momento, ¿correcto? Y las visitas del Consejo de Protección no necesitan autorización previa en casos de denuncia de riesgo. Tienen autoridad para entrar y evaluar». Reticente, Augusto acordó esperar en el hotel. Colgó el teléfono con la sensación de estar abandonando a Sofía una vez más, aún sabiendo que la estrategia legal era necesaria. En el hotel, los minutos se arrastraban como horas. Augusto caminaba de un lado a otro, revisando compulsivamente el celular. Después de lo que pareció una eternidad, recibió el mensaje de Camila. «Inspección realizada. Venga al Consejo de Protección ahora». En el pequeño edificio municipal, encontró a Marcia Olvera con expresión grave, acompañada de un hombre de mediana edad que se presentó como doctor Pablo Rivera. «Señor Mendoza», comenzó Marcia, «hicimos una visita no anunciada a la residencia de la señora Almeida. Como ella no estaba presente, fuimos recibidos por Sofía, quien inicialmente dudó en dejarnos entrar, afirmando que no tenía permiso para recibir visitas. Explicamos nuestra función y autoridad», continuó ella, «y realizamos una inspección completa del inmueble. Las condiciones son preocupantes». «Preocupantes». Augusto no pudo contener el sarcasmo. «Legalmente necesito ser precisa en mi evaluación», explicó Marcia pacientemente. «Documentamos un patrón consistente con negligencia y posibles malos tratos». «¿Posibles?». El doctor Pablo intervino. «Realicé un examen preliminar a Sofía con su consentimiento. La niña presenta signos de desnutrición leve a moderada, deshidratación y múltiples hematomas, en diferentes etapas de cicatrización en la espalda, brazos y piernas. Además», añadió, «tiene una infección respiratoria».
probablemente resultado de una exposición reciente a la intemperie. Le prescribimos medicación y recomendamos seguimiento. ¿Y ella sigue allí? La voz de Augusto se elevó. Con todo esto que ustedes han comprobado, ¿mi hija sigue en esa casa? Marcia suspiró. Entiendo su frustración, señor Mendoza, pero hay procedimientos. No podemos simplemente retirar a un niño sin una orden judicial, excepto en casos de peligro inminente. ¿Y esto no es peligro inminente? La señora Almeida regresó durante nuestra visita, explicó Marcia. Fue informada de las constataciones y de los tratamientos médicos necesarios. Se comprometió a seguir todas las recomendaciones y es consciente de que estará bajo monitoreo constante. Augusto se pasó las manos por el rostro, incrédulo. Entonces, ella maltrata a mi hija durante años. Ustedes finalmente lo comprueban. ¿Y la solución es darle un golpecito en la muñeca y decirle, no lo hagas más? Señor Mendoza, intervino Camila, que había permanecido en silencio hasta entonces. Estamos construyendo un caso sólido. El doctor Pablo elaborará un informe médico detallado. La consejera Marcia producirá un informe oficial. Y mañana presentaremos una solicitud de medida de protección urgente en el juzgado de menores. Mañana, repitió Augusto, la palabra sonando como una sentencia. ¿Y esta noche? ¿Qué impide a Berenice castigar a Sofía por habernos dejado entrar, por haber permitido el examen médico? Informé explícitamente a la señora Almeida que cualquier represalia resultará en la retirada inmediata de la niña, afirmó Marcia. Además, programé una visita sorpresa para mañana temprano, incluso antes de la audiencia. Augusto sabía que no había nada más que hacer en ese momento. Legalmente sus manos estaban atadas. Agradeció al médico y a la consejera y salió con Camila para discutir los próximos pasos. Quiero intentar visitarla ahora, dijo, ya en el coche. Ver cómo está siendo tratada después de la inspección. Es su derecho como padre, asintió Camila. Pero mantenga la calma. Cualquier confrontación ahora podría perjudicar nuestro caso mañana. En la casa colonial, Berenice los recibió con frialdad estudiada. La mujer había ajustado claramente su estrategia después de la visita del Consejo de Protección. Sofía está descansando, según la orientación médica, informó. No puede recibir visitas ahora. Soy su padre, respondió Augusto conteniendo la rabia. Tengo derecho a verla. Usted aparentemente olvidó ese derecho durante 6 años, replicó Berenice, con una sonrisa amarga. Pero si insiste, solo 5 minutos. Ella necesita reposo. La habitación, el mismo ático adaptado que había visto antes, ahora tenía un calentador portátil encendido y algunas mantas más en la cama sencilla. Sofía estaba acostada, pálida, con profundas ojeras que contrastaban con su piel blanca. Una bandeja con un vaso de agua y medicamentos reposaba al lado. «¿Papá?», murmuró ella, sorprendida por la visita. «Hola, cariño». Augusto se sentó cuidadosamente en el borde de la cama. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió automáticamente, como quien fue instruido sobre qué decir. Su mirada, sin embargo, decía otra cosa. Había miedo allí, y una súplica silenciosa. El médico dijo que necesitas tomar los medicamentos correctamente y descansar, dijo él, notando que Berenice permanecía en la puerta, observando. Sofía asintió tosiendo levemente. «La señora me está cuidando», dijo, mirando rápidamente a Berenice. Augusto percibió la dinámica. Su hija estaba actuando, diciendo lo que sabía que debía decir bajo vigilancia. Sintió un nudo en el corazón. «Mañana volveré para ver cómo estás», prometió sosteniendo su pequeña mano febril. «Descansa, ¿vale?». Cuando salían, Augusto notó que Berenice cerró la puerta de la habitación. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó como un disparo en su pecho. «Medida preventiva», justificó ella notando su mirada. «Con la fiebre, podría levantarse desorientada y caerse por la escalera. O podría intentar escapar», sugirió Augusto, incapaz de contenerse. Los ojos de Berenice se endurecieron. «Usted está excediendo sus límites, señor Mendoza. Legalmente, aún soy la tutora responsable de Sofía. Por ahora», respondió él sosteniendo la mirada. Afuera, en el coche, Camila intentó calmarlo. Esto fue un teatro montado para el Consejo de Protección.
El calentador, los medicamentos, todo puesto a toda prisa para aparentar cuidado. ¿Y el candado? ¿También es una medida preventiva? Lo fotografié, respondió Camila. Una evidencia más para nuestro caso mañana. Augusto dejó a la abogada en su oficina y regresó al hotel, sintiéndose derrotado e impotente. ¿Cómo conseguiría dormir sabiendo que Sofía estaba encerrada en aquel ático, enferma, posiblemente aterrorizada? Decidió que no podía simplemente esperar. Volvió al coche y estacionó a una distancia discreta de la casa de Berenice, determinado a vigilar durante la noche. Alrededor de las 22:00 recibió un mensaje de doña Francisca. Las luces de la sala siguen encendidas. Berenice parece estar haciendo llamadas. Fe está agitada. 1 hora después, nuevo mensaje. Acaba de salir un coche del garaje. Berenice está saliendo. Augusto se enderezó. Alerta. Era inusual que alguien saliera tan tarde en una ciudad pequeña como Ronda. Más inusual aún dejar a una niña enferma sola. Esperó unos minutos para asegurarse de que Berenice realmente se había marchado y se acercó a la casa. Desde el exterior, todo parecía tranquilo. Las luces del piso superior donde estaba el ático estaban apagadas. Augusto dio la vuelta, buscando alguna forma de verificar si Sofía estaba bien. Fue entonces cuando notó un detalle inquietante. La escalera exterior que llevaba al pequeño jardín trasero estaba cubierta por una lona de plástico. La lluvia había parado hacía horas. No había necesidad de aquello. Intrigado se acercó y levantó la lona. Lo que vio le heló la sangre. Sofía estaba allí, dormida o inconsciente, usando solo un camisón fino, acostada sobre los escalones de piedra. A su lado, un balde con agua y un cepillo indicaban claramente el trabajo que debía realizar, incluso estando enferma. Augusto corrió hacia ella, tocando su rostro. Estaba ardiendo de fiebre. «Sofía», la llamó suavemente, sintiendo el pánico crecer. «Sofía, despierta». La niña abrió los ojos lentamente, desorientada. «¿Papá?», murmuró la voz ronca. «La señora», dijo que necesitaba terminar, antes de que ella volviera. Tosió violentamente. Sin pensarlo 2 veces, Augusto la tomó en brazos. Sofía estaba tan ligera que apenas sentía su peso. Una niña de 11 años que pesaba como una de 6. Su cuerpo temblaba de fiebre y frío. «Te voy a sacar de aquí», dijo él decidido. «Ahora». Pero la señora Sofía intentó protestar débilmente. «Nunca más te hará daño», prometió Augusto, cargándola hacia el coche. En el vehículo, la envolvió con su abrigo. Sofía tosía continuamente. Su respiración laboriosa lo preocupaba aún más. «Te voy a llevar al hospital», dijo encendiendo el coche. «No», pidió Sofía, agarrándose a la manga de su camisa con fuerza sorprendente. «Ella me encontrará allí. Siempre dice que si le cuento a alguien, me enviará a un lugar peor». El miedo en los ojos de su hija era tan genuino que Augusto reconsideró. Un hospital público significaría registros, preguntas, posible contacto con Berenice como tutora legal. Necesitaba un médico, pero también discreción. Tomó el celular y llamó al doctor Pablo, explicándole la situación. El médico, tras una duda inicial, accedió a encontrarlos en su consulta particular. «Lo que ha hecho es técnicamente ilegal», advirtió el médico mientras examinaba a Sofía. «Retirar a un niño de la custodia legal sin autorización judicial». «Mírela», interrumpió Augusto. «La encontré acostada en una escalera exterior, con fiebre alta, siendo obligada a limpiar el patio. Esto es intento de homicidio». El médico suspiró aplicando el estetoscopio. «Neumonía inicial», diagnosticó. «Necesitará antibióticos intravenosos y monitoreo. Debería estar hospitalizada. No puedo llevarla a un hospital ahora. Berenice tiene influencia local, podría forzar su regreso». El doctor Pablo consideró la situación, mirando a la niña que temblaba en la camilla. «Tengo una habitación de reposo aquí en la consulta para procedimientos menores. Puedo mantenerla en observación durante la noche y administrar los medicamentos». «Haré cualquier cosa, pagaré cualquier cantidad», aseguró Augusto. «No se trata de dinero», respondió el médico. «Se trata de hacer lo correcto por esta niña». Mientras Sofía recibía el tratamiento, Augusto llamó a Camila, relatando los acontecimientos.
La abogada permaneció en silencio por unos segundos. Señor Mendoza, entiendo completamente por qué hizo esto, pero legalmente habría muerto, doctora Camila, interrumpió él. Enferma, con fiebre alta, dejada afuera para terminar la limpieza. Comprendo que ahora tenemos una prueba más concreta de la negligencia criminal de Berenice. Documentaré todo, el testimonio del doctor Pablo, la condición en que encontró a Sofía, pero necesitamos actuar rápido. Tan pronto como Berenice descubra que Sofía no está allí, presentará una denuncia por secuestro. ¿Secuestro? Soy su padre. Sin la custodia legal, técnicamente sí. Nuestra audiencia está programada para mañana a las 13 hecha. ¿Puede mantener a Sofía escondida hasta entonces? Augusto miró a su hija, que finalmente dormía bajo el efecto de los medicamentos. La respiración aún difícil, pero mejor que antes. Sí, no voy a dejarla. Después de colgar, se sentó al lado de la cama improvisada, sosteniendo la mano pequeña y frágil de Sofía. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo pudo abandonar a su propia hija, delegando su crianza a una mujer que apenas conocía, solo para evitar enfrentar el dolor de la pérdida de Elisa? El doctor Pablo regresó, verificando los signos vitales de Sofía. La fiebre está cediendo. Los antibióticos están funcionando. ¿Ella estará bien?, preguntó Augusto, la voz embargada. Físicamente, sí. Con el tratamiento adecuado, la neumonía debería remitir completamente. El médico hizo una pausa. Pero el trauma psicológico, eso llevará más tiempo, mucho más. Augusto asintió, comprendiendo la extensión del daño que su negligencia había causado. Voy a compensarla, prometió, más para sí mismo que para el médico. Dedicaré mi vida a ello. Durante la madrugada, mientras Sofía dormía, Augusto recibió varios mensajes de doña Francisca. Berenice había regresado, descubierto la ausencia de Sofía y entrado en pánico. Había alertado a la policía local, reportando el secuestro de la niña bajo su cuidado. El comisario Montero está en su casa ahora, informó la anciana. Están organizando búsquedas. Augusto mostró los mensajes al doctor Pablo. Necesito sacarla de aquí. Su consulta será uno de los primeros lugares que verificarán. El médico asintió. Hay un hotel a la salida de la ciudad, discreto, frecuentado principalmente por viajeros comerciales. El dueño es mi cuñado. Puedo conseguir una habitación sin necesidad de identificación formal. Antes del amanecer, Augusto trasladó a Sofía, aún débil pero consciente, al hotel indicado. La habitación sencilla pero limpia sería su refugio temporal hasta la audiencia. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía sentándose en la cama con dificultad. En un lugar seguro, respondió Augusto. Nadie te hará daño aquí. La señora me encontrará, dijo Sofía, el miedo evidente en su voz. Siempre dice que si le cuento a alguien me enviará a un lugar peor. Esta vez no, garantizó Augusto sentándose a su lado. Nunca más se acercará a ti. Lo prometo. Sofía lo miró con ojos que habían visto demasiadas cosas para su edad. ¿Usted se irá de nuevo? La simple pregunta hirió a Augusto más profundamente que cualquier cuchilla. No, Sofía, nunca más te dejaré. Soy tu padre, y tardé demasiado en entender lo que eso realmente significa. La niña no respondió, pero tampoco retrocedió cuando él gentilmente le tomó la mano. Era un comienzo tenue, frágil como la confianza que intentaba reconstruir. Afuera, el sol comenzaba a salir sobre las montañas de Andalucía. En pocas horas enfrentarían la justicia. Un empresario poderoso que había descuidado a su hija durante 6 años, ahora técnicamente un criminal por haberla secuestrado para salvarla. La ironía no se le escapaba a Augusto. Pero mirando a Sofía, que finalmente dormía con expresión serena, libre del miedo constante por primera vez en años, él sabía que lo haría todo de nuevo, sin dudar. Algunas reglas debían romperse cuando lo que estaba en juego era mucho más precioso que cualquier fortuna o reputación. El sol ya estaba alto cuando Sofía se despertó de nuevo. Por un momento, el pánico se apoderó de sus ojos. Un ambiente desconocido, la ausencia de la rutina rígida impuesta por Berenice. Entonces vio a Augusto, dormido en el sillón al lado de la cama, y algo en su mirada cambió. «Papá», llamó bajito, la voz aún ronca.
Augusto despertó inmediatamente. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Mejor. Intentó sentarse y él se apresuró a ayudarla. Entonces no fue un sueño. No, no lo fue. Augusto sonrió verificando su temperatura con el dorso de la mano. La fiebre había disminuido considerablemente. ¿Tienes hambre? Pedí desayuno para nosotros. Sofía miró la bandeja en la mesa con tostadas, frutas, bizcocho de maíz y chocolate caliente como si fuera un tesoro imposible. ¿De verdad puedo comer todo esto? La pregunta inocente fue como una puñalada. Claro que sí, querida. Todo lo que quieras. Mientras Sofía comía con cautela, acostumbrada a raciones controladas, Augusto revisó el celular. Había varios mensajes de Camila, doña Francisca y del doctor Pablo. La situación había escalado rápidamente. Berenice había registrado una denuncia formal por secuestro. La policía local realizaba búsquedas. Se había emitido una alerta con las descripciones de Augusto y Sofía. «Tenemos una audiencia hoy», explicó Augusto gentilmente, «con una jueza que va a decidir con quién vas a vivir de ahora en adelante». Sofía dejó de comer tensa. «¿Voy a tener que ver a la señora de nuevo?» «Probablemente sí, en la audiencia. Pero no te quedarás sola con ella, nunca más, lo prometo». La niña asintió, pero la preocupación permaneció en su rostro. «Ella dirá que mentí, que soy ingrata. Siempre dice que nadie me creería porque soy solo una niña. Esta vez tenemos pruebas», aseguró Augusto, «y muchas personas dispuestas a defenderte. El doctor Pablo, tu profesora Luisa, doña Francisca y yo, principalmente yo». El celular vibró con un mensaje de Camila. «Situación complicada. Jueza exige presencia inmediata de Sofía para verificar bienestar. Comisario con orden de búsqueda. Tráigala al juzgado ahora. Entraremos por la entrada lateral». Augusto respiró hondo. La hora de la verdad había llegado antes de lo que esperaba. «Sofía, necesitamos ir al juzgado ahora». «La jueza quiere verte». El miedo regresó a los ojos de la niña. «¿Me van a llevar de vuelta con ella?» «No», garantizó con más confianza de la que realmente sentía. «Pero necesitamos seguir las reglas ahora, para garantizar que usted nunca más vuelva a esa casa». Ayudó a Sofía a vestirse con ropa nueva que había comprado la noche anterior. Jeans, camiseta, chaqueta y zapatillas. Todo sencillo, pero de calidad infinitamente superior a lo que ella usaba en casa de Berenice. La niña tocó las prendas como si fueran de seda preciosa. «Nunca tuve ropa nueva así», comentó maravillada. «La señora siempre decía que era un desperdicio, que yo estropeaba todo». Una revelación más que le partía el corazón a Augusto. «De ahora en adelante tendrás todo lo que necesites, Sofía, todo». El juzgado de Antequera era un edificio imponente en el centro de la ciudad. Conforme a lo acordado, Camila los esperaba en la entrada lateral, acompañada por una oficial de justicia. «Señor Mendoza», la abogada saludó formalmente, sus ojos mostrando alivio al ver a Sofía aparentemente bien. «Esta es la doctora Simón, oficial designada por la doctora Leonor Peñas para acompañar a Sofía». La oficial, una mujer de mediana edad con expresión amable, se agachó para ponerse a la altura de Sofía. «Hola, Sofía, ¿podrías venir conmigo? La jueza quiere hablar contigo». El pánico se apoderó del rostro de la niña. Agarró la mano de Augusto. «No quiero ir sola». «Su padre puede acompañarla hasta la sala», aseguró la oficial. «Pero la conversación con la jueza será particular. Es un procedimiento estándar para que usted pueda hablar libremente». Sofía miró a Augusto, buscando confirmación. Él asintió alentadoramente, aunque su propio corazón estaba oprimido. «Está bien. Diga solo la verdad como sucedió. Estaré esperando justo aquí». Mientras Sofía seguía con la oficial, Camila llevó a Augusto a una sala de reuniones vacía. «Situación crítica», explicó rápidamente. «Berenice ha movilizado recursos considerables. Tiene un abogado importante de Sevilla, alegando que usted es un padre ausente que apareció repentinamente para perturbar la vida estable de la niña y que el supuesto secuestro demuestra desequilibrio emocional». «Desequilibrio emocional». «Encontré a mi hija con neumonía, siendo obligada a fregar un patio bajo la lluvia. Y tenemos cómo probarlo», lo calmó Camila. «El doctor Pablo está aquí para testificar. Luisa también, con toda la documentación escolar».
Doña Francisca trajo los videos. El Consejo de Protección presentó un informe contundente. La puerta se abrió y entró un hombre de traje, el fiscal designado para el caso. Señor Mendoza, soy Rafael Campos. Necesito su declaración formal sobre los eventos de anoche. Durante la hora siguiente, Augusto detalló minuciosamente todo. El estado en que había encontrado a Sofía, la decisión de llevársela, el diagnóstico médico. El fiscal anotaba todo con expresión grave. Técnicamente usted cometió una ilegalidad, observó finalmente. Pero dadas las circunstancias extraordinarias, recomendaré a la jueza que considere la acción como medida protectora de urgencia, retroactivamente justificable. El alivio de Augusto duró poco. Acto seguido, 2 policías entraron en la sala. «Augusto Mendoza», preguntó el mayor, identificándose como comisario Montero. «Está detenido por violación de tutela legal y traslado no autorizado de un menor». «Esto es realmente necesario», intervino el fiscal. «Estamos en proceso de audiencia especial. Hay una denuncia registrada y una orden emitida», respondió el comisario inflexible. «Cumplo órdenes judiciales, doctor». Augusto no se resistió cuando le pusieron las esposas. Miró a Camila preocupado. «¿Y Sofía?» «Está con la jueza», aseguró ella. «No será entregada a Berenice sin decisión judicial. Quédese tranquilo y coopere. Esto ayudará a nuestro caso». Mientras era escoltado, Augusto vio a Berenice en el pasillo acompañada de un abogado de apariencia arrogante. Ella sonrió con satisfacción al verlo esposado. Pero la sonrisa vaciló cuando notó al fiscal y al equipo del Consejo de Protección acompañando el caso. En la comisaría, Augusto fue tratado con formalidad profesional, ni hostilidad ni favoritismo. Le permitieron hacer una llamada, y él contactó a su abogado corporativo en Sevilla, quien prometió enviar un especialista criminal inmediatamente. Las horas en la celda sencilla fueron un ejercicio de paciencia y reflexión. Augusto pensaba en Sofía, en lo asustada que probablemente estaría, confundida con los procedimientos judiciales. Pensaba en Elisa y en cómo les había fallado a ambas, a su esposa, al no estar presente durante su enfermedad progresiva, siempre ocupado con los negocios. A su hija, al abandonarla cuando más necesitaba estabilidad y amor. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró a las paredes grises. El imperio financiero que había construido ahora parecía vacío y sin sentido. A media tarde, el abogado enviado de Sevilla llegó trayendo noticias. «La audiencia está en curso». Sofía prestó declaración durante casi 2 horas, extremadamente detallada para una niña de su edad. El informe médico confirmó neumonía, desnutrición crónica y múltiples hematomas consistentes con abuso físico prolongado. ¿Y Berenice? Lo niega todo, claro. Alega que las heridas son resultado de juegos normales de la edad, que la neumonía fue contraída en la escuela y que usted apareció repentinamente perturbando la rutina estable, lo que causó estrés emocional en la niña. ¿Alguien le cree? Aparentemente no, especialmente después de que la profesora Luisa presentó el diario de Sofía y dibujos hechos a lo largo de los años, demostrando un patrón consistente de miedo y negligencia. Y los videos de doña Francisca son impactantes. Augusto respiró aliviado. ¿Y cuándo seré escuchado? Estamos trabajando en ello. La jueza Leonor es conocida por ser meticulosa, pero justa. No tomará una decisión sin escuchar a todas las partes. Al final de la tarde, Augusto fue trasladado al juzgado, aún bajo custodia policial. La sala de audiencias estaba llena. Además del juez, fiscal y abogados, había representantes del Consejo de Protección, asistentes sociales y varios testigos. Sofía no estaba presente, probablemente retirada para ser eximida del enfrentamiento directo. Berenice le lanzó una mirada de puro odio cuando él entró. A su lado su abogado le susurraba instrucciones. La jueza Leonor Peñas, una mujer de 50 años con expresión severa, pero mirada compasiva, se dirigió directamente a Augusto. «Señor Mendoza, entiendo que actuó motivado por la preocupación por su hija. Sin embargo, existen procedimientos legales establecidos precisamente para proteger a los niños en situación de vulnerabilidad. Al tomar la ley en sus propias manos,
Usted potencialmente comprometió el debido proceso legal. Augusto asintió, aceptando la reprimenda. Dicho esto, continuó ella, las evidencias presentadas demuestran circunstancias extraordinarias. El testimonio de su hija en particular fue uno de los más perturbadores que he escuchado en mis 15 años como jueza de menores. La expresión de Berenice cambió, percibiendo que la situación no estaba a su favor. Durante las 2 horas siguientes, Augusto testificó bajo juramento, detallando su versión de los acontecimientos. La visita inicial, el descubrimiento de las condiciones de vida de Sofía, la recopilación de pruebas y, finalmente, la decisión de retirarla después de encontrarla enferma, bajo la lluvia, siendo obligada a trabajar. El abogado de Berenice intentó desacreditarlo, enfatizando los 6 años de ausencia, las visitas inexistentes, la aparente falta de interés hasta hacía poco. Augusto no negó ninguna acusación. Sí, fallé como padre, admitió abiertamente. Después de perder a mi esposa, me sumergí en el trabajo como una forma de escapar del dolor. Dejé a mi hija con quien creí que la cuidaría adecuadamente, y no verifiqué. Fue el mayor error de mi vida, y pasaré el resto de ella intentando compensar a Sofía por eso. Cuando el doctor Pablo presentó el informe médico detallando las heridas y la neumonía, varios presentes jadearon. Las fotografías de los hematomas en la espalda de Sofía, proyectadas en la pantalla de la sala, silenciaron incluso al abogado de Berenice momentáneamente. La niña tenía fiebre de 39 grados, con inicio de neumonía, y aún así fue encontrada por el padre en una escalera externa, bajo la lluvia, siendo forzada a realizar trabajo doméstico, concluyó el médico. En mi opinión profesional, esto configura riesgo de vida por negligencia grave. Después de los testigos finales y las argumentaciones de los abogados, la jueza se retiró para deliberar. La espera de 40 minutos pareció interminable. Cuando regresó, el silencio en la sala era absoluto. Este caso, comenzó ella, presenta circunstancias que perturban profundamente la conciencia de este tribunal. Por un lado, tenemos procedimientos legales que fueron ignorados. Por otro, una niña en situación de vulnerabilidad extrema. Miró directamente a Berenice. Señor Almeida, las evidencias contra usted son abrumadoras. Este tribunal determina la revocación inmediata y permanente de su tutela sobre Sofía Mendoza y ordena una investigación criminal sobre sus conductas. Berenice palideció, pero mantuvo la postura rígida. Dirigiéndose a Augusto, la jueza continuó. Señor Mendoza, aunque comprendo e incluso simpatizo con sus motivaciones, no puedo ignorar que usted violó procedimientos legales al retirar a la menor sin autorización judicial. Sin embargo, considerando las circunstancias extraordinarias y el evidente riesgo a la integridad física de la niña, clasifico su acción como estado de necesidad. Hizo una pausa. Concedo la custodia provisional de Sofía Mendoza a su padre, Augusto Mendoza, por un periodo inicial de 6 meses, bajo supervisión regular del Consejo de Protección y condicionada a acompañamiento psicológico para la menor. Determino además que el señor Mendoza establezca residencia fija en la comarca durante este periodo, para facilitar el seguimiento del caso. Finalmente, se dirigió al fiscal. Las acusaciones criminales contra el señor Mendoza son retiradas. Debe ser liberado inmediatamente. En cuanto a las posibles acusaciones contra la señora Almeida, quedan a criterio del Ministerio Público con base en las evidencias presentadas. El golpe del martillo selló la decisión. Augusto sintió un alivio tan intenso que sus piernas casi flaquearon. Camila sonrió, apretando su hombro en una felicitación silenciosa. Berenice se levantó abruptamente. «Esto es un absurdo. Dediqué 6 años de mi vida a esa niña. Él la abandonó, y ahora aparece como héroe». «Señora Almeida». La voz de la jueza fue cortante. «Le sugiero que se retire en silencio mientras aún tiene esa opción». Cuando las esposas fueron finalmente removidas, Augusto solo tenía una pregunta. «¿Dónde está Sofía?» «En la sala de apoyo psicosocial», informó Camila, «siendo atendida por una psicóloga del juzgado. Podemos verla ahora». Sofía estaba sentada en un sofá colorido, dibujando en un bloc de papel.
Cuando vio a Augusto, soltó el lápiz y corrió hacia él. El primer gesto espontáneo de afecto desde que se reencontraron. «¡Papá!». «Pensé que te habías ido de nuevo». Augusto se arrodilló, abrazándola con cuidado para no lastimarla. «Nunca más, Sofía, nunca más». La psicóloga se acercó. Sofía fue extremadamente valiente hoy. Su testimonio ayudó mucho a la jueza a tomar la decisión correcta. «¿Vamos a casa ahora?», preguntó la niña, aún aferrada a su padre. La simplicidad de la pregunta tomó a Augusto por sorpresa. Casa. Un concepto que necesitarían reconstruir juntos. «Sí, querida, vamos a casa». A la salida del juzgado, encontraron a Berenice siendo escoltada por policías para prestar declaración formal en la comisaría. Ella les lanzó una mirada venenosa, pero Sofía, por primera vez, no se encogió de miedo. En cambio, apretó la mano de su padre con más fuerza y siguió andando. Pequeño gesto, inmenso significado. El camino de recuperación sería largo, pero había comenzado. Y esta vez, Augusto estaría presente en cada paso. Los primeros rayos de sol entraban por las ventanas del caserón colonial que Augusto había alquilado en Ronda. Por determinación judicial, debían permanecer en la comarca durante los 6 meses de evaluación, y él había decidido transformar esa obligación en oportunidad. Un tiempo dedicado exclusivamente a la reconstrucción del vínculo con Sofía, lejos de las presiones de Sevilla. 3 semanas habían pasado desde la audiencia. Berenice respondía a un proceso criminal por malos tratos y negligencia, con varios testigos, dispuestos a relatar otros casos de niños que habían sufrido en su casa a lo largo de los años. Aparentemente, Sofía no había sido la primera víctima, solo la que finalmente había encontrado un defensor. Augusto observaba a su hija durmiendo serenamente. Incluso después de semanas de alimentación adecuada y cuidados médicos, ella aún parecía frágil, más pequeña que otros niños de su edad. La neumonía había remitido completamente, pero las marcas emocionales persistían. Pesadillas frecuentes, sobresaltos al menor ruido, el hábito de esconder comida bajo la almohada, temiendo no tener suficiente después. Con cariño, apartó un mechón de cabello del rostro de la niña. Sofía abrió los ojos lentamente, sin el despertar asustado de antes. Un pequeño progreso que llenó a Augusto de esperanza. «Buenos días», sonrió él. «Buenos días, papá». La palabra aún sonaba nueva en sus labios, como si probara su realidad cada vez que la pronunciaba. «¿Dormiste bien?». Sofía asintió, estirándose sin prisa, otro hábito recién adquirido. En casa de Berenice, levantarse tarde significaba castigo. «Hoy es tu primer día en la escuela nueva», recordó gentilmente. «¿Animada?». Un destello de ansiedad cruzó el rostro de Sofía. «¿Y si los otros niños preguntan sobre antes? Tú solo cuentas lo que te sientas cómoda contando», respondió Augusto. «Tu historia te pertenece». Augusto había matriculado a Sofía en una pequeña escuela particular de Antequera con un programa de acompañamiento psicopedagógico. La directora, informada de la situación, había garantizado atención especial en el proceso de adaptación. Mientras Sofía se preparaba para el desayuno, Augusto revisó los mensajes en el celular. Su asistente en Sevilla había enviado actualizaciones sobre las empresas que ahora administraba a distancia, delegando mucho más de lo que jamás había imaginado posible. Sorprendentemente, los negocios seguían prosperando, incluso sin su presencia constante. La lección era clara. El imperio por el cual había sacrificado a su familia no lo necesitaba tanto como su hija. Camila también había escrito, informando que la próxima evaluación del Consejo de Protección estaba programada para la semana siguiente. Las primeras visitas habían sido positivas, con los consejeros notando los progresos de Sofía en tan poco tiempo. En la cocina soleada, Sofía ya ayudaba a doña Concepción, la señora que Augusto había contratado para cuidar la casa. A diferencia del pasado, ahora las tareas eran adecuadas a su edad. Arreglar la mesa, mezclar la masa del bizcocho, elegir frutas, siempre como aprendizaje, nunca como obligación. «Hice tu zumo favorito, niña», sonrió doña Concepción, colocando un vaso de zumo de naranja con fresa delante de Sofía. La anciana, abuela de 5 nietos,
Trataba a la niña con el cariño natural de quien entendía el valor de la infancia. «Gracias», respondió Sofía, aún economizando palabras, pero ya demostrando afecto a través de pequeños gestos, una sonrisa, un dibujo regalado, una flor recogida en el jardín. Después del desayuno, Augusto llevó a Sofía a su primer día en la nueva escuela. En el coche, ella sostenía la mochila nueva con fuerza, como si temiera que alguien pudiera quitársela. «¿Recuerdas nuestro acuerdo?», preguntó él, estacionando frente al colegio. «Si sientes alguna molestia, llámame. Vengo a buscarte inmediatamente». Sofía asintió aún aprensiva. «¿Usted promete que estará aquí a la hora de la salida?». «Estaré esperando justo en este lugar», garantizó. «Y puedes llamarme solo papá, ¿recuerdas?». «Sin señor». Una sonrisa tímida iluminó el rostro de la niña. «Está bien, papá». Augusto la observó caminar hasta el portón, donde la orientadora ya la esperaba. Su corazón se encogió al verla tan pequeña, con el uniforme nuevo, enfrentando un desafío más. Se quedó en el coche hasta perderla de vista, luchando contra el impulso de acompañarla hasta el aula. De vuelta en el caserón, encontró a la doctora Mariana, la psicóloga que atendía a Sofía 3 veces por semana. Augusto también hacía terapia, en horarios diferentes, parte del proceso de reconstrucción que ambos enfrentaban. «¿Cómo está hoy?», preguntó la profesional, preparando los materiales para la sesión que tendrían cuando Sofía regresara de la escuela. «Ansiosa con el primer día, pero determinada», respondió él, sirviendo café para ambos. «Ayer tuvo otra pesadilla. Se despertó gritando que la señora la estaba encerrando en el ático». Mariana asintió anotando. «Los traumas no desaparecen de la noche a la mañana. Lo importante es que ella ahora tiene seguridad para procesarlos. ¿Y cuánto tiempo hasta que ella sane completamente?». La psicóloga sonrió con gentileza. «No existe completamente cuando hablamos de traumas profundos, Augusto. Existen cicatrices que se vuelven parte de quienes somos. El objetivo no es borrarlas, sino aprender a convivir con ellas de forma saludable». La conversación fue interrumpida por la llegada de Camila. La abogada se había convertido en una presencia constante, no solo por los aspectos legales del caso, sino por la genuina preocupación por Sofía. «Traigo noticias», anunció, aceptando el café ofrecido. «El juez ha determinado que los bienes de Berenice sean bloqueados hasta la conclusión del proceso criminal. Hay evidencias de que ella desvió parte del dinero que usted enviaba mensualmente para Sofía». Augusto sacudió la cabeza, asqueado pero no sorprendido. «El dinero es lo que menos importa. Quiero justicia». «Y vendrá», aseguró Camila. El caso ganó repercusión. Otras familias se están manifestando, relatando situaciones similares. Aparentemente, Berenice construyó una reputación como tutora responsable para niños de familias en dificultad, pero su interés real estaba en los beneficios financieros. «¿Cómo no me di cuenta de esto?», lamentó Augusto. «¿Cómo tantos no se dieron cuenta? Los depredadores emocionales son especialistas en crear fachadas», intervino Mariana. «Pueden engañar a comunidades enteras con su aparente respetabilidad». El teléfono de Augusto sonó. Era la escuela. Su corazón se aceleró inmediatamente. «¿Aló? ¿Señor Mendoza? Aquí es Patricia, orientadora educativa. No se preocupe, Sofía está bien físicamente, pero tuvimos una situación que requiere su presencia. Voy para allá», respondió ya tomando las llaves del coche. En la escuela, encontró a Sofía sentada en el despacho de la orientadora, con los ojos rojos de llorar, pero con una postura sorprendentemente determinada. «¿Qué pasó?», preguntó arrodillándose para ponerse a la altura de su hija. «Hubo un desacuerdo durante el recreo», se explicó la orientadora. «Un niño preguntó por qué Sofía era tan pequeña para su edad. Cuando ella no respondió, él insistió diciendo que parecía niña de guardería. Sofía reaccionó». «¿Reaccioné cómo?». Augusto se dirigió a su hija. «Le pegué», admitió Sofía mirando a su padre con una mezcla de desafío y miedo. «Él me estuvo provocando, diciendo que yo era débil y miedosa. Luego dijo que los niños sin madre siempre son problemáticos». Su voz falló en la última parte. Augusto respiró hondo, controlando su propia rabia. «Entiendo.
Normalmente tendríamos una suspensión por agresión física, continuó la orientadora. Pero dadas las circunstancias extraordinarias y siendo el primer día de Sofía, preferimos hablar con todos los involucrados. El niño fue instruido sobre sensibilidad y respeto, y sus padres fueron notificados. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó Sofía, la inseguridad transparentándose. No, hija, respondió Augusto honestamente. No apruebo la violencia, pero entiendo por qué reaccionaste así. Te sentiste atacada y te defendiste, como aprendiste a hacer. La señora Berenice decía que yo era débil, murmuró Sofía, que nunca conseguiría defenderme. Ella estaba equivocada, afirmó Augusto. Eres la persona más fuerte que conozco. De regreso a casa, decidieron parar en una heladería. Mientras Sofía elegía sabores, aún maravillada con la posibilidad de elección, Augusto recibió un mensaje de la doctora Mariana, sugiriendo aprovechar el incidente como oportunidad terapéutica. «¿Sabes?», comenzó él cuando estaban sentados con los helados, «existen muchas formas de fuerza. Golpear a alguien cuando nos sentimos amenazados es una reacción natural, pero no siempre la mejor». Sofía lamió la cuchara, pensativa. «¿Cómo hacías tú cuando te provocaban?». La pregunta tomó a Augusto por sorpresa. Él rara vez hablaba sobre su propia infancia. Hijo de padres separados, crecido entre internados caros y ausencia afectiva. Quizás era hora de compartir más de sí mismo, para que Sofía entendiera que no estaba sola en sus luchas. Cuando era niño, también reaccionaba con rabia, admitió. Hasta que un profesor me enseñó a canalizar esa energía hacia otras cosas, deportes, estudios, metas. Pero ¿sabes lo que descubrí con el tiempo? Que la verdadera fuerza está en saber cuándo luchar y cuándo pedir ayuda. Pedir ayuda no es debilidad, es lo opuesto. Reconocer que necesitamos a los demás es una de las formas más valientes de fuerza. Sofía consideró la respuesta con la seriedad de quien procesa conceptos profundos. Intenté pedir ayuda antes. Nadie me creyó. Lo sé, querida, y eso es imperdonable. Pero ahora hay personas que creen en ti. Yo, la doctora Mariana, Camila, tu nueva profesora. Nunca más estarás sola. Por la noche, después de cenar, mientras Sofía se bañaba, Augusto recibió una llamada inesperada de Teodoro, su socio mayoritario en Sevilla. Te necesito aquí, Augusto. La fusión con los chinos está en riesgo. Exigen tu presencia en la reunión de mañana. Imposible, respondió sin dudar. Estoy bajo determinación judicial para permanecer en la comarca. Además, Sofía me necesita aquí. Estamos hablando de un negocio de miles de millones. Usa tu influencia, consigue una excepción. 6 meses antes, Augusto habría subido al jet sin pensarlo 2 veces, priorizando el imperio corporativo por encima de todo. Ahora la respuesta llegó naturalmente. Teodoro, si los chinos realmente valoran nuestra asociación, entenderán y reprogramarán. Si no entienden, bueno, existen otros inversores. Lo que no existe es otra Sofía. Después de colgar, sintió una paz que el dinero jamás le había proporcionado. Las prioridades finalmente estaban en el lugar correcto. Semanas se transformaron en meses. La casa colonial se convertía gradualmente en un verdadero hogar. Sofía traía amigos de la escuela, pocos elegidos con la cautela de quien había aprendido pronto sobre la confianza, pero genuinos. Su habitación, antes espartana, ahora exhibía pósteres de astronomía, su nueva pasión, libros en las estanterías y plantas que ella misma cultivaba. En las sesiones con la doctora Mariana, los progresos eran constantes. Sofía hablaba más abiertamente sobre los años con Berenice, procesando los traumas con la resiliencia extraordinaria de los niños. Aún había retrocesos ocasionales, crisis de pánico, comportamientos de acumulación de comida, dificultad para aceptar regalos. Pero la tendencia era de mejora continua. El proceso judicial contra Berenice avanzaba. Otros niños que habían estado bajo su tutela fueron localizados, algunos ya adultos, todos con historias similares de trabajo forzado y negligencia. El caso había ganado repercusión nacional, exponiendo fallas en los sistemas de seguimiento de tutelas y generando debates sobre la responsabilidad parental. Cuando la evaluación de 6 meses se acercaba a su fin,
Augusto enfrentaba una decisión importante. La restricción de permanecer en la comarca terminaría pronto. ¿Deberían regresar a Sevilla, retomando la vida interrumpida? O empezar de nuevo definitivamente, en un nuevo lugar. Una tarde de domingo, mientras plantaban flores en el jardín, una actividad que Sofía había descubierto que le encantaba, Augusto abordó el tema. En unas semanas, podremos elegir a dónde ir, comenzó casualmente. ¿Qué te parece conocer nuestra casa en Sevilla? Es grande, tiene piscina, está cerca de un parque. Sofía continuó cavando pequeños agujeros para las margaritas, pensativa. ¿Podemos quedarnos aquí? La pregunta sorprendió a Augusto. ¿Aquí en Ronda? ¿Te gustaría eso? La niña asintió. Me gusta mi escuela. La Dota Mariana. Y aquí, hizo una pausa buscando las palabras, aquí fue donde me encontraste de verdad. La profunda simplicidad de la observación emocionó a Augusto. De hecho, Ronda, la pequeña ciudad colonial donde había comenzado como villano, el padre ausente, negligente, se había transformado en el escenario de su redención. «Podemos quedarnos», «Sí», asintió ayudándola a plantar una planta. «De hecho, ya estuve mirando algunas propiedades para comprar. Hay una finca en las cercanías, con mucho espacio, árboles frutales, incluso un arroyo. ¿Qué te parece?» Los ojos de Sofía brillaron. «Podemos tener animales. Siempre quise un perro». La señora Berenice decía que los animales eran sucios y daban trabajo. «Podemos tener cuantos animales quieras», garantizó Augusto. «Perros, gatos, conejos, gallinas, y podemos invitar a la madre de Juliana para que dé clases de pintura allí. Ella dijo que en su finca tiene un taller y que yo tengo talento». «Claro que sí. ¿Y la doctora Mariana puede seguir siendo mi psicóloga, aunque viva más lejos? Organizaremos eso también». Sofía sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos, cada vez más frecuente en los últimos meses. «Creo que será genial. Un lugar solo nuestro, sin malos recuerdos». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Augusto se sentó en el porche con una copa de vino, contemplando las estrellas que centelleaban sobre las montañas andaluzas. Pensaba en cómo su vida se había transformado completamente en tan poco tiempo. El hombre obsesionado con el éxito corporativo, que medía el valor en adquisiciones y fusiones, ahora encontraba significado en pequeñas victorias diarias. Sofía comiendo sin verificar si tenía permiso, Sofía riendo sin cubrirse la boca, por miedo a una reprimenda, Sofía soñando con el futuro en lugar de temer el presente. Su celular sonó. Era doña Francisca, la vecina que había ayudado a exponer los abusos de Berenice. «Señor Mendoza, disculpe llamar tan tarde, pero pensé que le gustaría saber. Berenice fue arrestada preventivamente hoy. Aparentemente estaba planeando salir del país. Gracias por avisar, doña Francisca, y por todo lo que hizo por Sofía». «La justicia tarda pero no falla», respondió la anciana con sabiduría. «¿Cómo está nuestra niña?» Cada día mejor. Estamos planeando quedarnos en Ronda permanentemente». Noticia maravillosa. Esta ciudad necesita historias de redención como la suya. Después de colgar, Augusto reflexionó sobre el concepto de redención. Había fallado gravemente como padre, una falla que ningún juez necesitaba señalar, pues su propia conciencia lo condenaba diariamente. El abandono de Sofía en los momentos más vulnerables de su vida era una deuda impagable. Sin embargo, a través de la lucha para protegerla, había encontrado el camino no solo hacia la redención, sino hacia una transformación completa. El éxito ahora tenía otra definición. No se medía en contratos o adquisiciones, sino en el brillo gradual que regresaba a los ojos de su hija. A la mañana siguiente, mientras preparaban el café juntos, otro ritual recién establecido, Sofía lo sorprendió con una pregunta. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí?» La mención espontánea a Elisa era rara. En las sesiones con la doctora Mariana, Sofía había comenzado a procesar también la pérdida de su madre, un evento traumático que había precedido los años de abuso. «Estoy absolutamente seguro», respondió Augusto emocionado. «Tu madre siempre decía que tenías el corazón más valiente que ella jamás había conocido. Y tenía razón». Sofía consideró la respuesta removiendo su cereal. «A veces sueño con ella. En el sueño nos está esperando en la casa nueva, la de la finca.
¿Eso es posible? Augusto recordó las conversaciones con la doctora Mariana sobre la espiritualidad como recurso terapéutico, cómo encontrar consuelo en conexiones trascendentes ayudaba a los niños a lidiar con las pérdidas. Creo que tu madre siempre estará con nosotros, de alguna forma, respondió cuidadosamente. En los valores que nos enseñó, en los recuerdos y quizás sí, en sueños que nos traen paz. Sofía asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Terminó el café y tomó la mochila para la escuela, un ritual ahora realizado con naturalidad, sin el miedo de los primeros días. Hasta luego, papá. Hoy hay clase de ciencias. Vamos a diseccionar una flor. Hasta luego, querida. Estaré esperando en el mismo lugar de siempre. Observándola caminar hasta el coche de doña Concepción, que la llevaría a la escuela ese día mientras él finalizaba la compra de la finca, Augusto sintió una certeza creciente. La verdadera fortuna jamás había estado en los negocios que había construido, en las cuentas bancarias o propiedades. Había estado siempre allí, en la pequeña persona que ahora saludaba por la ventana del coche, sonriendo con una libertad recién descubierta. Sofía, cuyo nombre significaba sabiduría, le había enseñado la mayor lección de todas, que el amor, cuando es auténtico, tiene poder redentor, que nunca es tarde para reconstruir lazos rotos, que la verdadera riqueza está en los ojos de un niño que finalmente ya no tiene miedo de soñar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Augusto y Sofía haya tocado sus corazones. Esta historia de redención y amor nos recuerda que nunca es tarde para corregir nuestros errores y luchar por aquellos a quienes amamos. Si se emocionó con esta narrativa, no deje de suscribirse a nuestro canal, donde diariamente compartimos historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas. Deje su like y cuéntenos en los comentarios, ¿qué momento de esta historia tocó más su corazón? Hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente emocionantes sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades. Haga clic en el enlace a su izquierda para continuar este viaje emocional. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir contando historias que inspiran y transforman.